Mis padres sin hogar esperaban que los dejara entrar a mi casa después de haberme maltratado durante 18 años. Fui hijo único y, según lo que me han contado algunos familiares, más bien un embarazo no planeado, ya que mis padres afirmaron que iban a vivir sin hijos cuando se casaron. Mi infancia fue buena al principio. Pero creo que después de que dejé de ser lindo y adorable, mis padres estaban menos inclinados a pasar tiempo conmigo. Los dos trabajaban y tenían su propio negocio que comenzaron juntos. Ese negocio era su vida, y yo siempre fui su segunda opción. Otros miembros cercanos de la familia, como mis abuelos, vivían en otros estados, y apenas sabía algo de ellos hasta que fui adulto. Así que no tenía a nadie más de mi familia alrededor durante toda mi infancia. Prácticamente me crié viendo la televisión y a mis profesores. Mis propios cumpleaños, cuando me convertí en adolescente, a menudo los pasaba sin mis padres, ya que simplemente me daban algo de dinero y me decían que saliera y comprara lo que quisiera. Era más o menos lo mismo en Navidad y a veces incluso en las compras para el regreso a la escuela. Ni siquiera tendríamos un árbol de Navidad después de cumplir 10 años si no fuera porque convencí a mis padres de comprar uno falso que podía armar y desarmar cada año. Si tuviera que describir a mis padres, piensen en personas que siempre visten de negro, beben mucho vino y miran por encima del hombro a los demás. Y la última vez que vi a mis padres, seguían luciendo y actuando de la misma manera. Aunque mi padre siempre llevaba una peluca ahora. Cuando cumplí 16 años, les pregunté a mis padres si podía trabajar a tiempo parcial en su negocio. Y simplemente me dijeron que no tenían puestos disponibles ni nada por el estilo. Podían haberme dicho directamente que no me querían allí. Después de cumplir 18 años, mis padres me dijeron que, como era adulto, esperaban que me mudara en cuanto pudiera. Estaba trabajando a tiempo parcial porque aún estaba en la escuela secundaria. Y no tenía ni de lejos suficiente dinero ahorrado para la universidad. Y poco después de terminar la escuela secundaria, mis padres me dijeron que empacara y me fuera. Recibieron un aviso de desalojo oficial que me daba 30 días y todo. Ni siquiera me ayudaron a mudarme. Tuve que buscar ayuda del padre de un amigo que tenía una camioneta. Terminé alquilando un piso malo y trabajando en ventas al por menor. No tenía experiencia de vida real y no tenía tiempo para la universidad. Luego, después de solo unos meses, me despidieron porque mi gerente realmente tenía algo en mi contra y me arrepintió por las cosas más estúpidas. Ni siquiera recuerdo cuáles eran. Pero no fui el único al que el gerente trató de esa manera. Llamé a la oficina central al respecto y lo hicieron algunas otras personas. La oficina central investigó al gerente y pronto me despidieron por diversas razones. De muchas de las cuales no tengo idea, ya que en su mayoría se mantuvo en secreto. Pero alguien me dijo que el robo de cigarrillos fue parte de ello. Y el gerente era un fumador empedernido. La oficina central se negó a recontratarme y solo dijo que cambiarían el registro para decir que me habían despedido en lugar de que me habían dado de baja, para que mi currículum siguiera limpio. Supongo que me consideraban dañado o algo así. Terminé quebrándome muy rápido porque era terrible administrando mi propio dinero y no podía encontrar empleo estable. Así que perdí mi apartamento. Volví a mis padres suplicando ayuda, pero se negaron a acogerme. Ni siquiera por un tiempo para que me pusiera de pie. Terminé sin hogar y viviendo en una tienda de campaña en el patio trasero de alguien, en invierno. Mis amigos habían seguido adelante con la universidad, algunos en otros estados, y yo era un chico sin dinero que hacía cualquier trabajo para sobrevivir. Mi salvación llegó cuando uno de los vecinos de mis padres se enteró de que vivía en una tienda de campaña y se ofreció a acogerme por un tiempo para que no me congelara. Ella me ayudó a presionar a mis padres para que me dijeran cómo ponerme en contacto con los otros miembros de mi familia distante. Mis padres no querían decirlo. Supongo que por miedo a ser juzgados por echar a su hijo de la forma en que me hicieron. Pero revelaron la información y me dieron una lista de datos de contacto. Y luego me dijeron que no los molestara nunca más. Llamé a mis abuelos por parte de mi padre, y se sorprendieron y felices de escuchar de mí porque no me habían visto desde que era un bebé. Y soy su único nieto. Mis abuelos, después de enterarse de mi situación, me llevaron a vivir con ellos en cuanto pudieron. Básicamente me adoptaron. Mis padres ni siquiera me acompañaron al aeropuerto a pesar de estar invitados. No tuve ningún contacto con ellos prácticamente durante una década. Mis abuelos dijeron que despreciaban a mis padres por tratarme tan mal, y legalmente los desheredaron eliminándolos de sus testamentos. Según me cuentan, mis padres no se alegraron al oír eso. Pero también dijeron que realmente no importaba porque estaban bastante bien económicamente y no necesitaban nada de mis abuelos. Qué equivocados estaban en esa afirmación. Después de aproximadamente un año viviendo con mis abuelos, pude permitirme comenzar a ir a la universidad comunitaria. Obtuve un título de asociado, conseguí un buen trabajo gracias a la recomendación de mi abuelo, y eventualmente mis abuelos me ofrecieron venderme su casa para que ellos pudieran retirarse en Arizona. Mi abuela quería vivir en un clima más cálido ya que el frío invierno le afectaba cada vez más la salud cada año. Me entristeció verlos partir, pero felizmente compré la casa. Me la vendieron por un tercio de su valor. Y la habré pagado en unos pocos años más. Mi trabajo me lleva de viaje periódicamente, por lo que puedo estar lejos de casa durante semanas a la vez. No me importa viajar. No tengo mascotas ni novia ni nada por el estilo en este momento. No tendría tiempo para ellos ahora. Pero en unos años, cuando tenga algunas cosas en orden, les dedicaré tiempo. No quiero quedarme soltero y solitario para siempre.
Luego, un día a fines de 2020, llegué a casa después de estar fuera por más de 2 semanas, solo para encontrar una gran camioneta blanca que no reconocía en mi entrada. Estaba a punto de llamar a la policía cuando noté que la camioneta tenía el logotipo del negocio de mis padres en el costado. Y sentí un presentimiento. Sí, mis padres estaban allí. Habían entrado de alguna manera y estaban viviendo en mi casa. Y tuvieron el descaro de saludarme como si fuéramos amigos en cuanto entré. Les dije que salieran inmediatamente, y se negaron porque era la casa de la abuela y el abuelo. Les dije que ya no era su casa. Me la vendieron cuando se retiraron. No habrían salido si hubieran estado de alguna manera involucrados en mi vida. Pero me dejaron a merced de la vida hace 10 años sin experiencia. Discutimos y se negaron a irse. Mi padre me dijo que la casa era de sus padres primero. Y eso significaba que él y mi madre tenían derecho a vivir allí si querían. Entré directamente en mi habitación, cerré con llave la puerta y llamé a la policía. Cuando llegaron los agentes, no sirvieron de nada. Mis padres les dijeron que ya habían estado allí el tiempo suficiente para tener residencia, lo cual era una mentira concreta. Pero no tenía cámaras para demostrar que no habían estado allí un mes. Mis vecinos tampoco tenían cámaras. Así que era mi palabra contra la de mis padres sobre cuánto tiempo habían estado realmente allí, y ellos alegaban derechos de ocupación ilegal. Me dijeron a la policía que tenían un acuerdo de alquiler verbal conmigo y que yo estaba tratando de desalojarlos ilegalmente sin motivo. Mi madre incluso fingió lágrimas al decir eso. La policía me dijo que era una disputa familiar y que presentara una orden de desalojo en los tribunales para sacarlos. Y esto fue en 2020. Llegar a los tribunales para cualquier cosa llevaba más tiempo debido a la pandemia. Mientras tanto, mis padres estaban ocupando mi casa de forma gratuita y me lo restregaban en la cara. Según la información que obtuve de ellos, su negocio quebró y vendieron casi todo lo que tenían para pagar sus deudas. Todo lo que les quedaba era la camioneta y algunas pertenencias personales. Así que esperaban vivir en mi casa sin pagar alquiler en el futuro previsible. También estaban trabajando. Ambos consiguieron nuevos trabajos. Mi padre como repartidor y mi madre como vendedora. Estaban ganando dinero, y lo único que contribuían eran los servicios de electricidad y agua. Básicamente, me daban un billete de 100 pesos cada mes y decían que debería estar agradecido de que me estuvieran pagando algo. Cada vez que intentaba discutir un alquiler adecuado con ellos, simplemente decían que les debía vivir sin pagar alquiler porque me habían quitado 18 años de sus vidas. Y no es como si estuvieran exigiendo el dinero de vuelta por ese tiempo. Luego amenazaban con dejar de ayudar con los servicios por completo. Estaba tan desesperado que terminé llamando a mis abuelos para explicarles la situación. Estaban muy disgustados y hablaron con mis padres. Pero mis padres seguían diciendo que tenían derecho a quedarse en mi casa. Y se negaban a ceder. Mi abuelo me dijo que lo siento mucho que hubiera llegado a esto. Y que si no me hubieran vendido la casa, mis padres no la habrían invadido. Le dije que no se preocupara. Ya había presentado una orden de desalojo legal y la obtendría lo suficientemente pronto. Y mis padres ya sabían que estaban viviendo con el tiempo prestado. Me aseguré de decirlo al alcance de mis padres también. Respondieron con el tratamiento silencioso. Mi padre estaba fuera la mayor parte del tiempo conduciendo un vehículo de reparto 6 días a la semana, lo cual era un trabajo que realmente no le gustaba. Y mi madre básicamente trató de apoderarse de mi casa en su tiempo libre. Exigió que le permitiera reorganizar mi sala de estar e incluso trató de obligarme a darle a ella y a mi padre la habitación principal, porque eran mis padres y se merecían algo mejor, como ella lo expresó. Veté ambas cosas y les dije que no merecían algo mejor y que dejaran de intentar actuar como si les debiera algo. No pedí nacer. Y es una obligación normal de los padres criar a sus propios hijos. Y todo lo que estaban haciendo era tratar de imponerse para intentar evitar que nos echara. Finalmente, después de 4 meses y ya a principios de 2021, logré llevar a mis padres a los tribunales por ocupación ilegal. Solo necesitamos ir a los tribunales porque pelearon contra el desalojo y trataron de hacerme dudar. Intentaron usar el hecho de que anteriormente había sido la casa de mis abuelos y el hecho de que me estaban dando 100 pesos al mes como una especie de residencia. Pero no había un acuerdo de alquiler real. Y fueron lo suficientemente inteligentes como para no intentar forjar uno, ya que eso habría sido fraude. Entonces el juez ordenó que debían salir en un máximo de 30 días porque no tienen ningún derecho sobre mi casa. Después del tribunal, se enfrentaron a mí y dijeron que estaban decepcionados de que los hubiera echado siendo su propia sangre. No pude evitar reírme y llamarlos hipócritas porque eso es exactamente lo que hicieron conmigo sin importarles mi bienestar. No tenían amor por mí, así que yo no tenía amor por ellos. No les debía nada. Solo trataban de actuar como si todo lo que era mío fuera de ellos. Pero no tenían derecho a llamarse a sí mismos mis padres porque nunca realmente actuaron como tales. Les llamé un par de narcisistas mentirosos y presumidos en sus caras, y les dije que pusieran sus asuntos en orden. Porque ya saben que no dudaré en llamar a la policía si no se van de mi casa cuando terminen los 30 días. Mi padre parecía furioso. Pero mi madre lo detuvo agarrando su hombro y sacudiendo la cabeza. Me miró con desprecio y se fue. Se fueron. Pero no sin mucha tensión. Ese último mes lo pasaron o bien tratando de hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión o completamente ignorándome. Puse un calendario en la sala de estar y taché cada día antes de que tuvieran que irse con un marcador rojo. Y el día exacto en que tenían que irse estaba marcado con un gran círculo rojo.
Aún recuerdo que el último día fue el 2 de marzo. Mis padres esperaron hasta el día exacto en que tenían que dejar mi casa para siempre antes de irse finalmente. Incluso cuando todas sus cosas estaban fuera de la casa y dormían en el suelo en la habitación de invitados durante algunos días. Como estaban tan convencidos de que podían hacerme dejarlos quedarse, no se molestaron en buscar un apartamento hasta después de que se hiciera efectivo el desalojo en los tribunales. Y mi madre pasó semanas buscando un apartamento. Tuvieron que conseguir un estudio pequeño y mano en la ciudad de al lado porque era lo único que podían encontrar con tan poca antelación. Muy parecido a lo que tuve que hacer cuando tenía 18 años. Bastante irónico.